Bienvenidos a la Academia Kamome, una escuela donde los pasillos tienen más actividad paranormal que una película de terror barata. Aquí los estudiantes no solo se preocupan por exámenes y tareas, también tienen que lidiar con los 7 misterios, leyendas urbanas vivientes que pueden hacer de tu vida escolar termine en una historia de terror. Y entre todas esas historias escalofriantes, hay una que destaca sobre el resto, el 7º misterio, el más famoso de todos, Hanako-kun, el espíritu del baño del tercer piso. ¿Quieres que tu deseo se haga realidad? Solo tienes que tocar la puerta 3 veces y decir su nombre, pero cuidado, porque el precio a pagar puede ser más alto de lo que te imaginas. Ahora amigos, ¿qué pasa cuando alguien decide probar esta leyenda? Pues bueno, aquí entra en la escena nuestra protagonista, Nene Yashiro, una chica secundaria con una desesperación amorosa más grande que su amor por los pepinillos. Sí, suena raro, pero créeme, en esta historia todo es raro. Nene, en su infinita sed de romance, decide hacer lo impensable. Va al baño, embrujado, llama a Hanako-kun para pedirle un deseo, porque claro, qué mejor manera de conseguir novio que invocar a un espíritu, ¿verdad? Pero aquí viene la sorpresa. Cuando Hanako-kun aparece, no es lo que ella esperaba. En lugar de un espectro aterrador, se encuentra con un chico fantasmal de cara de niño travieso, gorra de capitán y una sonrisa que grita: voy a arruinarte la vida, de manera cómica. Hanako le dice que sí, que puede ayudarla con su deseo, pero hay un pequeño problemita. Los deseos no son gratis y la magia rara vez funciona como uno espera. Yashiro, pensando que este va a ser un sueño romántico y no un anime sobrenatural, decide seguirle el juego. Error. El resultado: se mete en un lío paranormal más grande que su propio sentido común. En un giro inesperado de los acontecimientos, termina siendo maldita y transformada en un pez dorado. Sí, en un pez dorado. Imaginen venir buscando novio y terminar nadando en un balde de agua, clásico de un martes en Toilet Bound Hanako-kun. Pero Hanako, en su infinita generosidad y por pura diversión, le ofrece una solución. Bueno, técnicamente ahora formas parte de mi mundo, así que ¿qué tal si trabajas para mí? Y así, sin contrato ni beneficio, Nene es obligada a convertirse en su asistente espiritual, ayudándolo a controlar el caos sobrenatural que habita en la escuela. Ahora amigos míos, es aquí donde la historia se vuelve un hermoso desastre, porque si creían que Hanako-kun era un espíritu amigable, piensen otra vez. Detrás de su risa burlona y su actitud relajada se esconde un pasado oscuro, muy oscuro, pero tranquilos, que antes de sumergirnos en los traumas, tenemos muchas risas, peleas y exorcistas torpes que hacen su entrada triunfal. Así es como llega nuestro tercer protagonista, Kou Minamoto, un exorcista en entrenamiento que entra en la misión de limpiar la escuela de espectros. Su primer objetivo, Hanako-kun, porque sí, en su familia han exterminado espíritus por generaciones y él quiere seguir la tradición. El problema es que Kou tiene la energía de un protagonista de shonen, pero la efectividad de un wifi en el metro. Kou intenta exorcizar a Hanako con todo lo que tiene y falla miserablemente, no solo porque Hanako es un espíritu poderoso, sino porque al final Kou descubre algo importante. Hanako no es como los demás fantasmas. Sí, es travieso, sí, le encanta molestar a Yashiro, pero también protege a los estudiantes de las escuelas de entidades peligrosas, y aquí es donde Kou empieza a cuestionarse si realmente está haciendo lo correcto. Así que ahora tenemos a un humano atrapado en un contrato paranormal, un fantasma con secretos de diario de la escuela y un exorcista que no sabe ni cómo matar a Hanako-kun o hacer equipo con él. Y esto solo es el comienzo. Con cada episodio, Yashiro, Hanako y Kou se ven envueltos en problemas cada vez más absurdos y peligrosos, porque la Academia Kamome no es un simple lugar embrujado, sino un campo de batalla entre humanos y criaturas sobrenaturales. Y cuando los demás 7 misterios empiezan a moverse, las cosas se van a poner aún más turbias. Pero eso, mis queridos otakus, lo veremos en la siguiente parte, porque si creían que Hanako-kun solo era un bromista fantasmal, esperen a descubrirlo lo que realmente oculta su historia. Y créanme, esto se va a poner muy oscuro. Y si pensaban que Nene Yashiro le iba a tener fácil, ¡ja! ¡Qué ilusos! Porque después de hacer un pacto con Hanako-kun, su vida se deja de ser nada normal a convertirse en una pesadilla paranormal con momentos tan absurdos que un isekai parece más creíble. Así que ahí tienen, nuestra querida Yashiro atrapada como asistente personal de Hanako. Su trabajo ahora consiste en ayudarla a controlar rumores sobre los 7 misterios de la Academia Kamome, porque si hay algo que esta historia nos enseña es que los rumores tienen más poder que la verdad. Si la gente cree que un fantasma es peligroso, se vuelve peligroso, y adivinen qué, el caos está garantizado. Para Nene esto significa una sola cosa: correr de fantasma, meterse en problemas y casi morir en cada episodio. Pero aquí viene lo interesante: Hanako no solo está para reírse de ella, también la protege, y no porque sea un caballero de brillante armadura, sino porque sabe que en este mundo, si no te cuidas, terminas formando parte de los rumores. Y hablando de problemas, es hora de conocer a los demás misterios, porque Hanako no es el único espíritu
espíritu con contrato en esa escuela. Aquí tenemos de todo: fantasmas vengativos, escaleras embrujadas, espejos malditos y un conserje que claramente no está haciendo su trabajo porque este colegio es una trampa mortal. El primer misterio con el que se topan es el fantasma de la biblioteca, un espíritu que se encarga de guardar la información perdida. Suena bonito, ¿no? Pues no, porque este tiene la costumbre de reescribir la historia de aquellos que lo visitan. Si caes en su trampa, tu existencia puede ser borrada o cambiada por completo, como cuando reinicias mal un juego y pierdes todos los datos. ¿Y qué hace Yashiro? Pues como una buena protagonista de anime se mete directo en la boca del lobo, pero por suerte para ella, Hanako es un experto en romper reglas paranormales y con un truco logra sacarla del problema. Pero aquí empieza lo bueno, porque si Yashiro se da cuenta de algo muy preocupante: Hanako no es solo un espíritu travieso, sabe demasiado sobre los misterios. Y aquí es donde aparece nuestro otro gran protagonista, Tsukasa Yugi, el hermano gemelo de Hanako. Y si creen que Hanako es un espíritu problemático, esperen a conocer este maniático. Tsukasa es la pura definición de yo solo quiero ver el mundo arder. Sí, Hanako es el equilibrio entre el bien y el mal. Su casa es puro caos. Él solo juega con los rumores, los destruye, los retuerce hasta que sean incontrolables. Y sí, amigos, su objetivo es hacerse la vida imposible a Hanako. Porque, claro, no hay nada más divertido que torturar a tu hermano en el más allá. Pero aquí es donde la historia empieza a cambiar de tono, porque aunque su casa es un agente de caos, su presencia revela algo importante. El pasado de Hanako es más oscuro de lo que parece. ¿Cómo llegó a ser un fantasma? ¿Por qué está atado al baño del primer piso? ¿Y qué demonios pasó entre él y su hermano? Yashiro se da cuenta de que Hanako no es solo un bromista fantasmal. Detrás de su sonrisa hay algo roto, algo que él intenta ocultar, pero cuando más tiempo pasa con él, más evidente se hace de que Hanako está atrapado en una historia que terminó demasiado pronto. Pero no hay tiempo para respuesta, porque Tsukasa no está solo. Él también tiene un equipo de seguidores paranormales, incluyendo a Mitsuba, un espíritu con una historia tan triste que ni el guionista de Clannad pudo haberla escrito. Mitsuba, al igual que Hanako, es un espíritu con deseos no cumplidos, pero en diferencia de Hanako, él no tiene a nadie que lo proteja, y eso lo hace vulnerable a la influencia de Tsukasa. Y aquí empieza el verdadero problema: si un espíritu no recuerda quién era, puede convertirse en algo completamente distinto, y lo peor es que Tsukasa disfruta viendo cómo sucede esto. Y aquí es donde la historia deja de ser solo un shonen sobrenatural con comedia y se convierte en un drama con tintes de horror psicológico, porque ahora Nene, Hanako y Ko no solo tienen que sobrevivir a los misterios, también tienen que evitar que Tsukasa los convierta en monstruos, y lo peor de todo es que cada vez se hace más difícil saber si están en el lado ganador. Y aquí lo tienen, amigos: la Academia Kamome no se está volviendo en una batalla de campo entre lo humano y lo paranormal. Yashiro, que solo quería un novio, ahora tienes que luchar contra las leyendas humanas vivientes. Ko, que solo quería exorcizar fantasmas, ahora se da cuenta que algunos no merecen ser eliminados. Y Hanako, bueno, él sigue ocultando el gran secreto de su pasado. Pero antes de que descubramos qué está escondiendo Hanako, nos queda una gran pregunta: ¿cuánto tiempo puede alguien huir de su propio destino? Yashiro lo va a descubrir, pero quizás no le guste la respuesta. Mis queridos suscriptores, ha llegado el momento de entrar en lo oscuro, porque así, si querían que Toilet Bone Hanako-kun solo era un anime de fantasmas traviesos y waifus de secundaria, ¡ja!, prepárense para escribir un golpe directo a los sentimientos. Hasta ahora, todo había sido caos paranormal y comedia, pero ¿alguna vez se preguntaron cómo Hanako-kun se convirtió en un espíritu? ¿Por qué este está atrapado en el baño del tercer piso? ¿Y qué demonios pasó con su hermano gemelo Tsukasa? Pues mis amigos, aquí es donde la historia deja de ser un festival de risas y se convierte en pura tragedia. Empecemos con lo evidente: Hanako-kun no siempre fue Hanako-kun. En vida su nombre era Amane Yugi, un estudiante normal, bueno, tan normal como alguien que termina convertido en una leyenda urbana. Era un chico tranquilo, amable, pero con un secreto que lo atormentaba, porque al parecer su familia no era precisamente un ambiente lleno de amor y felicidad. Y aquí es donde tras su casa, el gemelo psicópata con la sonrisa más perturbadora del anime. Este tipo no es solo el hermano problemático, es la razón por la que Amane terminó como fantasma, y no porque tuviera un accidente trágico o una muerte heroica. No, Hanako mató a su propio hermano. Sí, lo escucharon bien. Nuestro querido Hanako, el fantasma bromista, cargó con la culpa de haber asesinado a su casa y pagó el precio, porque después de lo que hizo, alguien o algo lo castigó, convirtiéndolo en el espíritu que conocemos hoy. Y lo peor es que Hanako intenta olvidar su pasado. Su casa ha vuelto para asegurarse de que jamás lo olvide. Y si eso no fuera suficiente, su casa no es el fantasma normal. No. Este desgraciado tiene poderes que hace que todo lo que toca se retuerza, se corrompa y se vuelva un maldito infierno. Su especialidad es convertir los rumores en realidades, creando versiones distorsionadas de los 7 misterios de la Academia Kamome. ¿Recuerdan a Mitsuba, el fantasma que solo quería ser recordado? Pues su casa lo convierte en una maldita aberración. Sí, amigos, el pobre Mitsuba, que solo buscaba amigos, termina convirtiendo en un monstruo sin recuerdos manipulado por su casa, como si fuera un simple juguete roto. Y aquí es donde vemos que, a diferencia de Hanako, su casa no tiene límites. Nen y Ko hasta ahora solo estaban en modo vamos a sobrevivir y hacer amigos fantasmales. De repente se dan cuenta de que este no es un juego, porque Mitsuba
Mitsuba, su amigo recién encontrado, ya no es el mismo, y si no hacen algo, va a ser completamente destruido. Hanako, que siempre ha intentado mantener su fachada de chico despreocupado, aquí muestra su verdadera cara, la de alguien que ha perdido demasiado y no está dispuesto a perder más. Pero el problema es que Tsukasa lo conoce mejor que nadie, sabe cada uno de sus miedos, cada una de sus debilidades, está dispuesto a aprovecharlas al máximo. Y aquí llega la pregunta del millón: ¿Hanako realmente es diferente a su hermano? Porque al final del día, él también ha hecho cosas horribles, y mientras intenta salvar a Mitsuba, proteger a Yashiro y evitar a Tsukasa lo arrastre a un nuevo pasado, empieza a dudar de sí mismo. Yashiro, que al principio solo quería un novio, ahora se encuentra en una situación que nunca imaginó: intentar salvar a alguien que no cree que merezca ser salvado, porque Hanako, con todo lo que carga encima, empieza a pensar que su castigo es justo, que no importa cuánto ayude a los demás, nunca podrá redimirse. Pero aquí está el giro: Yashiro no está de acuerdo, porque aunque Hanako sea un fantasma, aunque tenga un pasado manchado de sangre, para ella sigue siendo alguien que merece una segunda oportunidad. Y este es el momento en el que nuestra protagonista deja de ser solo la chica atrapada en el mundo paranormal y se convierte en alguien que realmente quiere salvarlo. Con cada segundo que pasa, las batallas entre Hanako y Tsukasa se vuelven más intensa, los misterios empiezan a reaccionar, el mundo de la Academia Kamome se comienza a desestabilizar y los lazos entre vivos y muertos están a punto de romperse, porque aquí ya no se trata tú solo de controlar los rumores, se trata de decidir quién merece seguir existiendo. Y cuando creemos que Hanako finalmente tiene el control, Tsukasa le dice la frase que lo destroza por completo: ¿realmente crees que ellos te van a perdonar? Bueno, ni siquiera puedes perdonarte a ti mismo. Mis queridos otakus, el destino de Hanako está pendiendo de un hilo, y ahora no solo pelea contra su hermano, también contra sí mismo. ¿Podrá escapar de su pasado o estará condenado a repetir los mismos errores? Pero la respuesta a esto lo veremos en la parte final, porque el desenlace de Toilet-Bon Hanako-kun es algo que no estás preparado para ver. Lo que viene a continuación es un desenlace que va a jugar con sus emociones como si fueran fichas de dominó. Hanako versus Tsukasa, humanos versus fantasmas, pasado versus futuro. Lo que está en juego ya no es solo un rumor de la secundaria, es la existencia misma de Hanako-kun. Hanako-kun estaba al borde del colapso, atrapado en las palabras de su hermano. ¿Realmente crees que ellos te van a perdonar cuando ni siquiera puedes perdonarte a ti mismo? Y aquí es donde empieza el verdadero infierno psicológico, porque Hanako empieza a dudar de todo. ¿De verdad mereces ser salvado? ¿Tiene sentido seguir luchando? ¿No sería más fácil rendirse? Pero justo cuando la sombra de su pasado está a punto de consumirlo, alguien lo saca de ahí. ¡Basta! Yashiro no está dispuesto a perderlo, porque si algo ha aprendido en toda esta locura paranormal es que Hanako no es un monstruo. Sí, cometió errores, sí, su pasado es oscuro, pero Hanako, que ella conoce, es alguien que protege y que se preocupa por luchar por algo más grande que su propia condena. Y si él no puede verlo, entonces ella se encargará de recordárselo. Así que por primera vez en su existencia, Hanako recibe algo que nunca pensó que tendría: una segunda oportunidad. Pero no va a ser gratis, porque si quiere seguir existiendo, tiene que enfrentarse a su peor enemigo, su propio pasado. Y mientras eso ocurre, Ko está peleando contra Mitsuba, pero hay un problema: Mitsuba ya no es Mitsuba. Tsukasa le ha convertido en una criatura deformada, atrapada entre un fantasma y un simple rumor maldito. Ko sabe que tiene que exorcizarlo, pero no quiere hacerlo, porque detrás de ese monstruo sigue estando su amigo. Así que en lugar de pelear, decide hacer lo que más arriesgado sería: tratar de recordarle quién era. Aquí es donde el milagro ocurre. Por primera vez, un rumor empieza a revertirse. Mitsuba, aunque sigue siendo un espíritu, recupera sus recuerdos. No completamente, pero lo suficiente para saber que no quiere ser un monstruo. Y eso, mis amigos, es lo que cambia todo. Porque Mitsuba puede romper la maldición. Y entonces Hanako también puede. Su casa, que estaba disfrutando el sufrimiento de su hermano, de repente empieza a perder el control. Porque su poder depende de que los demás crean en el horror. Cuando alguien desafía el destino, las reglas cambian. Hanako, cansado de ir cambiando de esconderse, finalmente se levanta y ya no es el niño asustado que cometió un error hace tantos años. Ya no es solo el fantasma del baño número 3. Ahora es alguien que ha decidido luchar por su propia existencia, y con la ayuda de Yashiro y Ko enfrentan a su hermano por última vez. La pelea final no es solo física, es emocional. Tsukasa trata de arrastrar a Hanako al abismo con él, pero esta vez Hanako se resiste, y con un último movimiento, usando todo su poder, rompe la maldición que lo mantenía atrapado. El humor cambia, la energía se dispersa y su casa se desvanece. Y entonces todo termina. Cuando el polvo se asienta, Hanako sigue ahí. No ha desaparecido y no ha sido castigado, pero tampoco está libre, porque aunque su historia ha cambiado, sigue siendo un espíritu. Yashiro, que en un principio solo quería conseguir novio, ahora tiene que aceptar una dura realidad: su mejor amigo no puede ser salvado completamente. Hanako sigue atrapado entre los dos mundos, y su destino es seguir protegiendo la escuela. Pero aquí es donde vemos el verdadero cambio. Ya no está solo, Yashiro y Ko están con él, y ya no es solo un fantasma cumpliendo un castigo, es alguien que ha encontrado un propósito. Aquí la vida sigue y los misterios de la Academia Kamome siguen causando
pasando problemas, las leyendas urbanas siguen cambiando, pero ahora Hanako, Hashira y Ko están juntos. Y el futuro, aunque es incierto, ya no da miedo, porque ahora Hanako no es un espíritu atrapado en el baño, es un amigo, un protector, y quizás en el fondo, alguien que también merece ser amado. Y aquí lo tienen, queridos otakus, Toilet Bowl a Hanako-kun, una historia que empieza con una comedia paranormal y termina dándonos una dosis de tristeza con esperanza. Un anime que nos recuerda que los errores del pasado no nos definen, sino lo que decidimos hacer con ellos. Si les gustó este video, no sean fantasmas y revienten ese botón de like, que si no, su casa vuelve y no queremos eso. Y si quieres más resúmenes épicos de esta locura, suscríbete al canal y activa la campanita, que así seguiremos explotando animes más épicos y demandantes. ¡Adiós!